Buenas tardes, compañera, ¿cómo está? Esperaremos unos minutos a que ingresen, a ver si ingresan algunos otros compañeros. Como es una clase de reposición, vamos a estar esperando a que puedan ingresar. ¿Ya? Vaya poniendo sus datos, por favor, acá en el chat de esta plataforma Zoom, por favor. Buenas tardes, Lisa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ponga, por favor, sus datos mientras tanto en el chat para ir tomando en consideración lo que es la asistencia. Bueno, compañero, bueno, compañera, hemos esperado buen rato que puedan ingresar lo que son el resto de los compañeros más bien de nuestra clase. Vamos a comenzar. Obviamente es una clase de reposición y al mismo tiempo tenemos que entender de que esta clase, si bien la estamos reponiendo, va a poder ser o va a poderse dar la continuidad de estudio por medio de lo que es nuestra plataforma Moodle de la universidad, donde va a estar ya el día de hoy máximo lo que es nuestros videos en nuestro canal de YouTube, enlazados a todo lo que es nuestra plataforma Moodle de la universidad, donde van a poder seguramente todos los que no han podido estar presentes el día de hoy, van a poder acceder para ver el video seguramente posteriormente. Entonces, sin necesidad de que existe algún reclamo posterior por parte de los compañeros, vamos a comenzar ya con esta segunda clase, sería de lo que es nuestra materia de Derecho Constitucional 2.
La anterior clase hemos ingresado a los detalles necesarios. Está ingresando algún compañero, alguna compañera más. Como esta compañera, vaya poniendo por favor sus datos en nuestro chat de acá, de la plataforma Zoom de la universidad. Bueno, de esta plataforma virtual, por favor. Como les iba diciendo entonces, en la anterior clase ya habíamos dado los parámetros necesarios dentro de los cuales nos vamos a encontrar para poder llevar a cabo lo que es esta clase de Derecho Constitucional 2. Algunos de ustedes ya son conocidos, ya han estado conmigo en la primera parte de lo que es el estudio del Derecho Constitucional 1. Y ha sido un compromiso de el docente, de quien les habla obviamente, el tener que dar continuidad al estudio de Derecho Constitucional 2 ya desde lo que es la Constitución Política del Estado. Ya sabemos los antecedentes históricos del constitucionalismo, en este caso, dentro del estudio que hemos llevado a cabo en Derecho Constitucional 1, al constitucionalismo inglés, el constitucionalismo francés, el europeo y entre otros, y además del análisis de nuestra propia Constitución históricamente, la hemos visto y hemos conversado sobre los antecedentes históricos que tiene la Constitución boliviana, tal vez yéndonos a lo que sería el constitucionalismo boliviano o latinoamericano. Todo eso, compañeros, nosotros lo hemos visto en la primera parte del derecho constitucional. Es por eso que el docente se había comprometido que en esta segunda parte, y obviamente como tiene que ser, en base además a los parámetros que nuestra misma universidad nos ha otorgado, es que tenemos que ver lo que es la Constitución Política del Estado ya desde una mirada un poco más profunda y específica además a lo que es la Constitución. Es por eso que yo les estoy compartiendo en este momento, compañeros, lo que es nuestra Constitución. La tenemos en pantalla y el primer tema de lo que es el Derecho Constitucional 2 refiere específicamente a esto. Anótense, primer tema, bases fundamentales del Estado. Tenemos dentro de la Constitución Política del Estado, obviamente, de nuestro país, dentro de la primera parte la estamos viendo. Y tenemos que entender cuáles son esas bases fundamentales en las que se han fundado esta Constitución Política del Estado. Ya específicamente hablamos de nuestra Constitución. Una Constitución que obviamente tiene cierta relación con otras constituciones de otros países. Que también nosotros podemos entenderla de manera general también que el resto de las constituciones debe tener esta parte. Y además que tiene. ¿Qué son las bases fundamentales, compañeros, que nosotros debemos entender de lo que es la Constitución Política del Estado? Ya el mismo término nos refiere, bases fundamentales. La base. ¿Sobre qué cimientos se encuentra estructurada esta Constitución Política del Estado? Cimientos que obviamente tenemos que ver nosotros como algo que tiene que tener mucha trascendencia en lo que es el estudio del derecho constitucional y en lo que es nuestra propia Constitución Política del Estado. Es por eso que ya de inicio en el primer artículo que nosotros estamos viendo, nos da los parámetros de esas bases fundamentales, que está dividida obviamente dentro de lo que son las bases fundamentales, el modelo de Estado que actualmente tiene este país. Además de que debemos conocer dentro de esas bases fundamentales que tiene la Constitución Política del Estado, todo lo que podrían llegar a ser derechos, todo lo que son los deberes de los ciudadanos, de todo a quienes engloba este código, esta normativa, y las garantías que otorga a esas personas que son parte de lo que es el pueblo, los ciudadanos o ciudadanas, obviamente dentro de lo que sería geográficamente el Estado. Más allá de los límites geográficos, nosotros ya sabemos que nuestra Constitución no tiene trascendencia, ni ninguna otra.
Es por eso que rige dentro de todo el territorio nacional. Tal vez recordando un poco, compañeros, a lo que nosotros hemos visto en Derecho Constitucional 1, debemos mencionar que existe tanto una parte axiológica en lo que es la Constitución Política del Estado, y vamos a ver por qué axiológica, y una parte dogmática además de lo que es la Constitución. No les he pasado, creo, nuestra Constitución, perdón, nuestro texto dossier, no sé si ustedes me pueden hacer recuerdo, ahora voy a revisar el chat. No lo he subido a la plataforma, a ver, vamos a ver. No lo he subido todavía, no les he pasado, creo. Les he pasado la Constitución Política del Estado. A ver, un poco más adelante, me está un poco tardando el internet. No les he pasado nuestro dossier, les paso en este momento a lo que es nuestro grupo de WhatsApp, por favor, compañeras, les estoy enviando acá, porque la calidad del texto, creo que ya les he explicado a este grupo, no recuerdo muy bien, porque obviamente el docente también tenemos, como docente tenemos otros grupos. Les he explicado de que lo envío por el grupo de WhatsApp, porque es un texto un tanto, en cuanto a la calidad del PDF, pesado. Sabemos que la plataforma creo que no nos deja subir más allá de 25 megas y este pesa 84, no es mucho, pero sin embargo voy a tener que bajar del texto para poderlo poner en la plataforma. Ya es por eso que se los estoy enviando, no quiero que ustedes me digan, qué informal este docente, ¿por qué no sube a la plataforma si es ahí donde nosotros tenemos que remitirnos? Y no lo hago porque, por gusto, ¿no? Sino por una mejor, tal vez, porque tendría que existir una mejor trascendencia en el estudio de lo que va a ser ese texto virtual. Las preguntas y respuestas respecto a que si va a estar o no el texto en la fotocopiadora, creo también que ya les he absuelto. No va a estar en la fotocopiadora, compañeros. No queremos que eroguen más allá gastos, tal vez, de los que ya tienen dentro del entorno familiar. Ustedes vean pertinente, compañeros, sabemos que este texto se puede imprimir y se puede imprimir en esa calidad de fotocopia. Tal vez si ustedes lo llevan a la fotocopiadora, obviamente se los van a imprimir como una fotocopia, creo que con el mismo precio, entonces ustedes véanlo, ¿ya? Pueden tenerlo físicamente, el dossier, al mismo tiempo y paralelamente, compañeros, es algo, tal vez un gasto necesario el tener nuestra Constitución Política del Estado física. Constitución Política del Estado que a partir de ahora la van a utilizar y seguramente cuando ya ustedes sean nuestros colegas de nosotros los docentes, la van a utilizar, ¿no? Eso quiere decir cuando ustedes ya obtengan el título, que obviamente eso es lo que esperamos dentro de la universidad, tienen que cumplir por eso con esas obligaciones que tienen como estudiantes, así como también cumplir con las obligaciones que nos da la misma Constitución Política del Estado. Y es por eso que ustedes están dentro de esos derechos que tienen, que también los vamos a ver y que seguramente lo hemos hablado, creo, de algunos puntos y algunos aspectos en Derecho Constitucional 1. Debemos entender de que tenemos ciertos derechos como el de poder llegar a obtener, ¿no? Profesionalizarnos, tener estudios necesarios. Y esa es una de las obligaciones, así como también uno de los derechos que puede estar inmiscuidas en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se los estoy enviando, compañeros. Ya saben, también pueden utilizarlo paralelamente, lo que es aquí les he enviado nuestra Constitución Política Digital, ¿ya? Que es la que yo utilizo, es la que yo la he subrayado. No le estén viendo quién lo ha subrayado con amarillo aquí este docente. Ay, Dios mío, no me gusta. Sí. Ustedes pueden volverlo a poner en el estado en el que puedan, en el estado original, obviamente el PDF. Si no, pueden bajar alguna otra, tal vez que les parezca mejor, no sé, ¿ya? Así que no se hagan problema porque aquí en nuestra universidad tenemos muchos estudiantes que obviamente siempre están observando una que otra situación que tal vez no viene mucho al tema, ¿no? El hecho de que esté subrayado, que bueno, nos pase en PDF y bueno, molestia para algunos, beneficio para otros, ¿no, compañeros? Entonces, estábamos hablando, compañeros, y esto yo lo voy a poner en la plataforma, les vuelvo a repetir, para todos los que tal vez van a hacer seguimiento posteriormente de igual forma, pero preferiría que utilicen el PDF que se les está enviando en el grupo de WhatsApp por la mejor calidad que va a tener.
a diferencia de que yo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Dentro del texto, por favor, pueden remitirse páginas 125. Ya saben que el dossier está compuesto por diversos autores, por diversos textos doctrinales, compañeros, ¿ya? En este caso nos vamos a remitir en primera instancia al texto de temas de derecho constitucional del doctor José Antonio Rivera, que es una persona muy conocida dentro de lo que es el entorno social, no solo del país, sino de nuestro departamento, ¿ya? José Antonio Rivera, temas de derecho constitucional, página 125, ¿ya? Ahí estamos. En este momento pueden buscarlo, tal vez la página, la hoja, y podemos tal vez hacer seguimiento a lo que el docente está explicando. Sin embargo, tenemos en la pantalla también lo que es nuestra Constitución de manera necesaria para el avance de la clase. Hablamos de la parte axiológica entonces de lo que es el sistema constitucional. ¿A qué nos referimos con de que la Constitución tiene una parte axiológica y al mismo tiempo tiene una parte que es dogmática? Tal vez alguno de ustedes pudiese referirme, bueno, no quiero causarles ningún tipo de incomodidad, tal vez compañeros están haciendo alguna otra gestión mientras van haciendo seguimiento también a sus clases de manera muy responsable para las compañeras que se han hecho presentes el día de hoy. Compañera María, Sheila, las felicito también por tratar de estar presentes en esta clase de reposición, compañeros. Voy a considerar esos aspectos por si acaso. Axiológica nos vamos a referir al sistema de valores. ¿Ya? Al sistema de valores, al sistema de principios fundamentales que tiene la Constitución. Y lo estamos viendo a partir del artículo 1 de nuestra Concepción Política del Estado. Y una parte dogmática que tiene que venir referida a lo que son los derechos fundamentales. Y asimismo, las garantías constitucionales que nos entrega, nos da esta Constitución, que la vamos a analizar. Dentro de esos dos parámetros, dentro de esas dos partes, tenemos la necesidad de ver esta base o parte axiológica de lo que es la Constitución, que como les he referido, viene referida al sistema de valores. Y además, principios fundamentales que tiene la Constitución. ¿Cuáles son esos valores, compañeros, que nosotros tenemos que ver, ¿no? Que están a partir, obviamente, del artículo 7 de nuestra Constitución. ¿No? Los principios, valores y fines que tiene el Estado, ¿no? Artículo 7, dentro de esta parte axiológica. Pero previamente tenemos que entender, compañeros, compañeras, obviamente, sobre qué bases está estructurada ese Estado boliviano. Y el artículo 1 obviamente nos va a venir a responder esa pregunta. Nos dice, y lo tenemos acá en la pantalla, Bolivia se constituye en un Estado unitario social. Unitario social. Tipos de Estado que hemos visto en Derecho Constitucional 1. Deben recordar. Actualmente estamos delimitando a uno específico que tiene el Estado boliviano, que nos dice que es un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Es libre, es independiente, es soberano, ya lo sabemos, es democrático, un aspecto esencial, la democracia, para poder elegir obviamente a nuestros representantes como se ha estado viendo, pero elegirlos dentro de los parámetros de legitimidad también, ¿no, compañeros? Siempre recordar, y recordando además que así tiene que ser, no de algunas situaciones que hemos tal vez vivido o que en todo caso pudiesen ustedes sacar sus propias conclusiones de todo lo que ha acontecido con anterioridad y actualmente en la democracia que ha sido de cierta forma ejercida por nuestras personas como ciudadanos en esa gestión y gestiones anteriores. Descentralizada, intercultural, nos dice, ¿no? Y con autonomías.
Dentro de este modelo de Estado, a partir de lo que son las bases fundamentales de este Estado plurinacional, ya estamos viendo cómo se viene delimitando los aspectos esenciales de lo que es nuestra Constitución Política del Estado. Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Aspectos que vienen a partir de la Constitución de 2009, que podemos verlos como tal vez un aspecto nuevo, que obviamente no tenía la anterior Constitución. Además habla de una descentralización y de unas autonomías que va a venir a darse, que ya no es nada nuevo para nuestro tiempo, pero que sin embargo cuando salió en 2009, hablamos de esta Constitución Política del Estado, ya las veíamos de cierta forma, ¿no? Como que no sabemos si va a beneficiar, no sabemos si nos va a ayudar, nos va a hacer alguna afección a nuestros intereses como departamento, tal vez. Aquí hay algunos departamentos del país que producen más y van a quedarse con sus propios recursos. Era la duda de todos los ciudadanos en ese momento, compañeros, porque existió un referéndum, incluso, tal vez ustedes no recuerden bien, hubo un referéndum para poder ver y hablar sobre lo que son las autonomías. Autonomías que de ciertas formas sí, tal vez pudimos ver en ese momento un país dividido, como últimamente lo hemos estado viendo políticamente. Hablamos de un país dividido en el sentido de que, no sé si se acuerdan ustedes, en ese tiempo se hacía referencia mucho a la media luna, que los departamentos del oriente habían votado por una autonomía plena, y los del occidente no, y ahí estaba Cochabamba, creo, ¿no? Y Mesa les decían las media luna, puche, que ponen apodos y esos tipos de situaciones. Somos un solo Estado, compañeros, no puedo creer que existan ese tipo de pronunciamientos que puedan dividir más el país, regionalizarlos más, causar mayor resentimiento en las personas. Ese tipo de situaciones no puede existir en un Estado. Hablamos de un Estado unitario social, de derecho, plurinacional, porque somos diversas comunidades, diversas culturas que están inmersas en este Estado, ¿no? Bolivia se funda, dice, en la pluralidad, el pluralismo jurídico, político, económico, cultural y además un pluralismo, lingüístico, que viéndolo tal vez dentro de este análisis de la Constitución vamos a ver la cantidad de idiomas oficiales que existen en nuestro país. La cantidad tal vez viendo por idioma, la cantidad de naciones y pueblos que existen en el país dentro de esa plurinacionalidad que puede tener un Estado al cual, la verdad, para mí y desde el punto de vista de su docente, debe ser y tendría que ser muy envidiado por el resto de los países que conforman tal vez lo que es Sudamérica, ¿no es cierto? Culturas que obviamente no tienen otros países, que tienen la necesidad de mostrar la cultura boliviana como algo propio tal vez de ellos. Hay algunos casos que seguramente ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Danzas que se les gusta hacer ver como si fueran propias de otros países, pero que no las bailan igual, porque no han nacido ni han crecido con esa cultura, precisamente, no puede ser lo mismo si obviamente no tienen esa cultura en las venas tal cual como ocurre en nuestro país. Y que existe ya esa distinción. Esas bases fundamentales ya están sentadas. Hablamos de un proceso integrador del país, no de un proceso separatista del país, que debería, tal vez, actualmente vemos, de cierta manera. Mucha distinción, división política, social. Estamos divididos, parece, es un criterio propio del docente, compañeros. Bases fundamentales que nosotros deberíamos nuevamente hacerles leer a las autoridades políticas, jurídicas, además de nuestro país. Hablamos de la existencia precolonial de naciones, se está reconociendo en el artículo 2, compañeros,
a lo que son las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que tomaron de cierta manera relevancia a partir de la Constitución de 2009, pero que sin embargo no quiere decir que esta Constitución no pueda llegar a ser parte de lo que es nuestras constituciones anteriores. No que no se las reconocía, no que tal vez no se les hacía parte del Estado. Se entiende que una constitución política del Estado, como nosotros hemos visto en Derecho Constitucional 1, está instaurada para un país entero. Y no por el hecho de que no se mencione, no quiere decir que no se les esté considerando, ¿no?, ese aspecto que tendrían que haber cuidado en ese momento demasiado, para que la gente sepa que no se está tomando o se está haciendo una distinción recién a todas esas personas que sí son indígenas originarios campesinos, que yo pienso que son muy pocos. Y que no necesariamente cualquier persona pueda ser llamada y se pueda autodenominar originario campesino cuando realmente nunca ha vivido en esa situación. Hablamos de pueblos indígenas originarios, tal vez, que ni siquiera tomó contacto con la sociedad en sí, con la sociedad moderna. Pueblos y comunidades a las cuales actualmente estamos viendo, ¿no?, que sus terrenos están avasallando, que hay no sé qué otras situaciones. Pueblos que realmente son originarios y no terceros interesados que van y que de cierta manera están peleando por una situación que tal vez no les corresponde. Hay que ver y analizar por parte de las autoridades esos aspectos, ¿no es cierto? Hablamos de un dominio ancestral sobre sus territorios que obviamente tienen, y acá nos dice el artículo 2, se garantiza la libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de cualquier tipo de institución y a la consolidación de las entidades territoriales, de acuerdo a lo que es esta Constitución Política del Estado. Entendemos que esta nación boliviana está conformada por bolivianos y bolivianas, que reconoce a estos pueblos indígenas originarios campesinos. Cualquier tipo de comunidad intercultural, ya sea afro-boliviana u otra, se entiende que es parte de este Estado. Y así como dicen algunos autores, para todo estante y habitante de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, es para quien se adecua y para quien se va a aplicar esta Constitución. El Estado respeta y garantiza la libre religión, creencia espiritual, de acuerdo a sus cosmovisiones, porque obviamente existen tradiciones ancestrales, tal vez que sí las vemos, ¿no?, donde se ven los sacrificios, no sé qué otras situaciones, las coas y otras situaciones que hemos visto recién este 6 de agosto dentro de lo que es un nuevo aniversario de nuestro país. Y es ahí donde toma mayor relevancia el estudio de nuestra Constitución, compañeros, que ustedes como futuros profesionales obviamente tienen la necesidad de conocer además. Perdón. Entonces, hablamos de una comunidad y de unos idiomas que son reconocidos, que obviamente el parágrafo 1 del artículo 5 ya nosotros estamos viendo. Respecto al reconocimiento de esos idiomas, que la verdad nosotros, de manera personal, mi persona obviamente, ni conocía algunos, que han sido seguramente para la modificación de esa Constitución, para la reestructuración de esa Constitución del 2009, han sido estudiados, ¿no?, han sido recabados en cuanto a información seguramente para poderlos poner y hacer parte de lo que es esta Constitución Política del 2009. Es por eso que en el parágrafo 2 nos habla de que tanto el gobierno como el gobierno central, hablamos, ¿no?, a nivel presidencial, tal vez, pueden verlo así, y los gobiernos departamentales, a través de sus alcaldías, deben utilizar, dice, ¿no?, al menos 2 idiomas oficiales, que dentro de esos 2, obviamente, uno tiene que ser el castellano. Y es ahí donde entra en mayor relevancia el estudio
de lo que sería un segundo idioma para todos los funcionarios públicos. Algunos que ni siquiera hablaban, ¿no es cierto?, hablando de que son indígenas originarios campesinos, no conocían ni siquiera ese idioma ancestral, ese idioma de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, como es común en la ciudad de La Paz, ustedes ya saben, está la Aymara, aquí en Cochabamba, obviamente, hablamos también el idioma quechua, ¿no?, que son los que más tienen relevancia en nuestro país, y es ahí donde nosotros como funcionarios públicos, porque su docente también ha sido funcionario público, en algunas ocasiones, y necesariamente era un requisito indispensable el tener un curso de quechua, ¿no?, por ejemplo, para nuestro departamento, y tener ese lenguaje inclusivo tal vez para las personas que no entienden muy bien el español, ¿no? Y eso es así, de manera constante nos topamos con personas que únicamente y actualmente siguen hablando únicamente quechua. Y así debería haber sido siempre. La necesidad de reconocer estos pueblos indígenas originarios se da, ¿no?, a partir de estas obligaciones que va a dar y da la Constitución, no solo a los funcionarios públicos, sino también a la totalidad de las personas que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia. Ya sabemos que Sucre es capital de Bolivia y ya sabemos también de que son símbolos del Estado, tanto nuestra bandera tricolor, el himno nacional, el escudo de armas, huipala, escarapela, flor de cantuta y la flor de patujú, como nosotros y seguramente ustedes han estudiado ya en el colegio en ciencias sociales o historia, ¿no es cierto? Entonces, sentadas las bases fundamentales del Estado, compañeros, nosotros vemos estos principios, valores y fines del Estado, vemos los principios fundamentales de esta organización, además que tiene el Estado. Nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, en la página 125 de lo que se les ha referido como el texto del doctor José Tulio Rivera sobre temas de derecho constitucional. Vamos a cortar esta sesión, compañeros, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente y así dejarlos libres también ante la poca afluencia de estudiantes el día de hoy. Vamos a tratar de resumirlo para que así la siguiente clase podamos también ya avanzar con el resto de los compañeros que no están presentes. ¿Ya? Les vuelvo a enviar el link, compañeros, por favor, les pido se conecten.